buenas tardes, estimados participantes. Un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Gleidis Cleman y soy su facilitadora durante el curso de técnicas y recursos para el aprendizaje. Sí, voy a acompañarlos durante el curso. ¿Ok? Pues bienvenidos al curso de técnicas y recursos para el aprendizaje. Les recuerdo, pues, les informo que pues voy a estar estoy acá para acompañarlos durante el curso, estoy atenta a de pronto si no entienden algo, si tienen alguna duda, ¿sí? Estoy aquí para acompañarlos en este proceso o durante este curso, que de verdad que es muy bonito y pues tiene mucha información importante que muchos debemos conocer y más pues en el área educativa, ¿ok? Vamos a conocer en el transcurrir del curso, vamos a conocer sobre lo que son las técnicas y recursos para el aprendizaje, pero también vamos a conocer otros puntos u otros elementos que tienen relación con este tema o que tienen relación con las técnicas o con los recursos que utilizamos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? Vamos a indagar sobre las técnicas, sobre todos los recursos que podemos utilizar en un aula de clase o fuera de un aula de clase para poder lograr o para poder cumplir con un proceso de enseñanza y aprendizaje con nuestros estudiantes, ¿ok? Pero como ya les comenté, vamos a conocer otras cosas que también son importantes y que debemos tomar en cuenta, tener en consideración antes de implementar técnicas, antes de realizar recursos, antes de realizar actividades con nuestros estudiantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque son tan importantes eh, como yo quiero, ¿sí? Como docente, hacer llegar una información o cómo yo quiero que mi estudiante tenga un aprendizaje a través de la técnica que yo realicé o cómo yo quiero que mi estudiante se sienta motivado a través de un recurso que yo estoy realizando o que yo estoy ejecutando. ¿Ve? Entonces, antes de implementar o antes de conocer cada una de estas técnicas y estos recursos que me van a ayudar, me van a ayudar a fortalecer todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje, tengo que conocer otros elementos, otros puntos importantes. En este caso sería la comunicación. Y pues eso es lo que vamos a estar conversando en este momento y luego vamos a ir avanzando, ¿ok? Porque los contenidos son un poco extensos y pues quiero impartirlo o quiero darlo por partes para que ustedes pues no tengan ningún tipo de confusión, no se sientan muy abrumados de contenido y que entiendan la importancia de cada uno de los contenidos. ¿Qué relación tiene uno con el otro? Entonces, por eso vamos paso a paso, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la comunicación, la importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Comunicación. Sabemos y decimos qué es la comunicación. ¿Sabemos qué es la comunicación? Decimos todos, pues establecer una conversación entre una o más personas, comunicarnos de forma verbal, de forma no verbal. Sabemos que nos podemos comunicar no solamente con palabras o con otro tipo de cosas, sino que también nos podemos comunicar a través de gestos, nos comunicamos a través de la música. Existen muchas maneras de comunicarse, ¿sí? Y muchas personas dicen, yo sé lo que es la comunicación, pero cuando nos ponemos a estudiar realmente la importancia que tiene la comunicación y más en el mundo de la educación, nos damos cuenta que a veces somos ignorantes de muchas cosas, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco sobre la comunicación con relación a la educación, con el proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo podemos implementar la comunicación en un aula de clase, cómo podemos implementar la comunicación con un grupo de estudiantes, ¿ok? Entonces, parte importante es conocer qué es la comunicación. La comunicación es la transmisión de información entre dos o más personas. Transmitir una información. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿A través de qué podemos hacerlo? Pues vamos leyendo cada uno de los puntos que tenemos acá. La comunicación es el proceso de enseñanza
a enseñanza-aprendizaje es uno de los principales factores que intervienen en el mundo educativo, tanto dentro como fuera del aula. Si usted no tiene esa capacidad o no sabe cómo comunicarse, cómo hablar, cómo enfrentar un grupo de estudiantes, ¿qué podemos esperar de un proceso de enseñanza y aprendizaje? Absolutamente nada, porque no tenemos esa manera de comunicarnos, así sea verbal, así sea no verbal, no sabemos cómo comunicarnos con los estudiantes. Entonces hay que considerar ciertos puntos, entre ellos está el tono de voz en el que habla. ¿De qué manera usted le habla a sus estudiantes? Si es un tono muy elevado, si es un tono muy bajo, si es un tono muy golpeado, si es un tono muy cantado o si es un tono muy, o sea, a veces nosotros hablamos y hacemos gestos con nuestra cara, con nuestros brazos, con nuestro cuerpo y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Pero la persona que tengo al frente, sí. La persona que me está escuchando, sí. La persona que me está observando detenidamente, sí sabe en qué manera yo le estoy hablando y sí sabe cómo, de qué manera toma esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar con nuestros chiquiticos, con nuestros estudiantes más grandes, porque eso puede traer consecuencias en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchos niños a veces no quieren ir al colegio porque su profesora habla muy fuerte, porque su profesora grita mucho y en realidad no te estás dando cuenta que está afectando a tu estudiante. No te estás dando cuenta que en el momento que tú estás hablando no estás creando confianza en él, estás creando miedo, estás formando a un niño tímido, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso al momento de estar en una aula de clase. ¿De qué manera yo hablo con mis estudiantes? ¿Sí? Otra cosa, otro punto a tratar, las palabras que utilizan. Debemos tener en cuenta o tenemos que tener en consideración en el entorno en que me encuentro, en el espacio en que me encuentro. No puedo hablar en mi espacio de trabajo con mi grupo de niños como hablo en mi hogar. No puedo hablar en mi salón de clase o en mis reuniones con padres y representantes como hablo con mi grupo de amigos. No puedo darle un consejo a mi alumno como se lo doy a mi hermano porque son cosas diferentes, porque son contextos diferentes, porque son personas diferentes, ¿sí? Entonces, todos esos puntos hay que tenerlos en cuenta. Analizar los posibles obstáculos que pueden inferir en una buena comunicación, que es analizar muy bien, observar qué está pasando que no me puedo comunicar con mi estudiante, qué está pasando que él no logra entenderme, ¿sí? Y ahí entran muchos factores, desde que empezamos a hablar del tono de voz, las palabras que utilizamos, los gestos que utilizamos, los movimientos que utilizamos, influyen muchas cosas. Entonces hay que estar atento con esto. Analizar tanto el aspecto verbal como el no verbal, la manera en cómo nos dirigimos directamente con ellos a través hablando, o cómo de pronto redactamos un texto, o cómo de pronto realizamos un dibujo, o cómo de pronto improvisamos una canción, o cómo de pronto le doy un tema, les quiero que quiero que aprendan una canción, pero algo tiene que estar pasando, o sea, algo tiene que estar mal. Hay que analizar si no está dando resultado la comunicación entre docente y alumno, es porque algo está pasando. Y hay que analizar y hay que tener presente cada uno de los puntos que acabamos de mencionar. Y como acabo de mencionar esos puntos, hay muchísimos más, muchísimos más. Por eso les digo que es importante la comunicación en el campo educativo, ¿sí? Siempre hay que tener presente que la manera de comunicarnos es cómo vamos a avanzar,
cómo vamos a hacer que nuestros estudiantes avancen, cómo vamos a tener mejor calidad educativa. Es importante que a través de la comunicación, cómo nos vamos a ganar la confianza de nuestros estudiantes, cómo hacemos que ellos se sientan seres seguros, seres capaces de hacer cualquier actividad. ¿Ok? Entonces, este punto es muy importante. Ok, entonces pasamos a otro punto muy importante que dice, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso comunicativo cuya finalidad es propiciar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes, que son las competencias. Es decir, conseguir que se produzca un aprendizaje. Importantísimo esto, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso comunicativo, es en la manera en cómo me comunico con mis estudiantes, es en la manera como ellos se comunican conmigo, es en la manera de cómo yo me expreso con ellos, es en la manera en que ellos, cómo pueden expresarse con el profesor, cómo pueden participar con el profesor, cómo pueden opinar en lo que hace el profesor. Es ese derecho que el profesor tiene de darle a los estudiantes que se expresen libremente y cómo lo hace, ¿sí? No podemos llegar a un aula de clase o fuera de un aula de clase a ser totalmente rectos de que solamente el profesor habla y ya, los demás no hablan. Entonces, ¿qué estamos esperando de que un estudiante aprenda si no tiene la oportunidad de hablar ni de comentar lo que usted acaba de decir, de expresar su opinión, de si le parece o no le parece lo que usted acaba de decir, o que si lo que usted acaba de decir puede mejorar o puede empeorar? De que el estudiante dé ideas, de que participe en cada una de sus clases, ¿sí? Si no le damos la oportunidad a los estudiantes de que sean libres en el momento de participar, ¿sí? Siempre y cuando con respeto, porque cada uno de esos temas tiene sus normas, ¿sí? Si no le damos la oportunidad, no vamos a obtener un aprendizaje ni vamos a crear ciudadanos de bien para el mundo, ni para la vida, ni para nada. ¿Sí? Entonces, el proceso de comunicación, de darle la oportunidad a nuestros estudiantes, de darle ese voto de confianza a cada uno de ellos, de que puedan participar, de expresar sus emociones, sus sentimientos, su manera de pensar, su creatividad. Ese voto de confianza es muy importante. ¿Por qué? Porque se establece una comunicación entre docente y alumno y pues eso es un avance importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que en este caso es el punto principal, es lo primordial, ¿ok? Entonces existen diferentes formas de comunicación. Están los estímulos verbales, están los vocales, están los físicos y situacionales. Tenemos los estímulos verbales, que no son más que las palabras que utiliza el emisor, en este caso es el profesor, en el proceso de comunicación. Las palabras, como los acabo de mencionar, las palabras que utiliza el profesor. El profesor debe ser una persona muy profesional a la hora de estar con un grupo de estudiantes. Un grupo de estudiantes no es un momento, no es para pasar un momento, no es para pasar el rato, no es para ganarme las horas que tengo, ni para ganar una cantidad de dinero, no, porque están poniendo en juego y están poniendo en riesgo la educación de ese grupo de estudiantes, la calidad de vida, la calidad educativa de ese grupo de estudiantes. Entonces, el profesor debe ser una persona muy responsable y asumir su rol de profesor siendo muy profesional. Y las palabras que en ese momento vaya a implementar en un aula de clase deben ser muy educativas, muy pedagógicas, muy acorde al momento en el que está, en el contexto en el que está, en el entorno en el que se encuentra, que su aula de clase con un grupo de estudiantes, con compañeros, de hecho, de la escuela o del momento, en el momento en que se encuentra, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, los estímulos verbales, la manera en cómo usted habla, cómo se desenvuelve, ¿sí? Los estímulos vocales, forma en que se pronuncian las palabras utilizadas, es decir, la velocidad con la que dice, el volumen, la entonación y cómo se utiliza. Esto es importantísimo porque hoy en día vemos docentes que a veces no saben ni siquiera pronunciar algunas palabras.
o que la dicen mal. Entonces, si el docente, que se supone que es el docente el que va a implementar una enseñanza, ¿sí? Dice mal la palabra, que podemos esperar que aprendan nuestros niños o nuestros estudiantes. Van a aprender lo que yo les estoy enseñando. Entonces es importante tener eso en consideración. Pronunciar bien las palabras, hablar de buena manera, utilizar un tono de voz adecuado, ni muy alto ni muy bajo. ¿M? Un, la entonación que utiliza, no puedo estar gritando a mis estudiantes porque no tiene ese espacio de los gritos, no tiene no, o sea, ese momento de los gritos, perdón, no tiene espacio, no tiene por qué entrar en un momento educativo, ¿sí? Hay momentos en que el docente, ¡puf!, explota, porque la actitud de los niños o la conducta de los niños es increíblemente mal, o porque de repente hay un desorden en el salón y porque hay situaciones que ocurren en las aulas de clase que no se nos escapa a todos los docentes, que siempre pasamos por eso. Pero pues siempre debemos mantener la calma y considerar que nosotros estamos ahí para enseñar a cada uno de ellos. Siempre un docente, yo he dicho que siempre debe tener su carácter, su conducta, perdón, su manera de implementar ese carácter y de que los niños pues observen ese respeto que deben tener tanto por su profesor como por sus compañeros, como por el contenido que el profesor está dando, por la clase que el profesor está dando. Pero bueno, todo eso son normas que el docente, pues, desde un principio debe colocar en la mesa, ¿sí? Entonces, pues, todo eso se va ganando, todo eso se va, vamos conociendo a nuestros estudiantes, los estudiantes nos van conociendo a nosotros, y pues vemos cómo podemos ir tratando a cada uno de ellos. Pero, pues, sin perder nunca el hilo y sin perder nunca la idea de que nosotros estamos ahí para enseñar a los niños y pues que no se nos escape ese momento de estrés, que no se nos vaya de las manos ese momento de estrés cuando nos encontramos en situaciones difíciles con nuestros estudiantes. Entonces, por eso decimos que es importante la entonación que se utiliza, el volumen, la manera de hablar, las palabras que utilizamos, ¿ok? Los estímulos físicos se conoce como el lenguaje corporal incluye los gestos, los movimientos y la expresión facial. Ustedes no saben a veces el daño que, que le hacemos a nuestros estudiantes sin darnos cuenta, o a veces nos damos cuenta, pero no le damos tanta importancia. Los gestos, el lenguaje corporal con nuestro cuerpo, los gestos, los movimientos, las expresiones que hacemos con la cara son importantísimas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Importantísimas, porque a veces nosotros hacemos con un solo gesto mal que le hagamos a un niño, estamos causando un daño terrible en los niños. Un daño como que el niño no quiera ir a clase, un daño como que el niño no quiera acercarse a usted, un daño como que el niño no quiera compartir con nadie, un daño como que el niño se aísle de todo el grupo, un daño como que el niño se levante todas las mañanas y mamá no quiero ir, mamá no quiero ir, mamá no me gusta esa profesora. ¿Pero qué te hizo? No me dijo nada, pero con la cara, con el gesto que me hizo, me causó un daño, me causó un miedo, me causó una inquietud, me causó una inseguridad. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Podemos causar efectos tanto positivos como negativos, como en los estímulos físicos, en la manera de comunicarlo. Entonces, ojo con esto es bastante importante. De pronto no hay días que no tenemos, hay días que no estamos del todo bien. Nosotros somos seres humanos, los docentes no somos seres perfectos y también tenemos en muchas ocasiones dificultades y tenemos que llegar a un aula de clase a enfrentarnos con un grupo de estudiantes, ¿sí? Pero tratemos de pensar o tratemos de dejar, ¿sí? Todos esos problemas o todas esas cargas negativas que nosotros tenemos en nuestra vida, porque pasa. Tratemos de dejarlo de la puerta de mi salón o la puerta de mi colegio
para allá. De la puerta de mi colegio, de la puerta de mi aula, de la puerta de mi entorno escolar para adentro, yo tengo que calmar, yo tengo que ser respirar, yo tengo que ser otra persona, ¿sí? Después que yo termine mi actividad con mis estudiantes, yo vuelvo y pienso en todo ese pocotón de problemas que tengo que resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros llevamos todos esos problemas a nuestras aulas de clase, porque a veces llevamos todas esas preocupaciones, todos esos nervios, todas esas cosas a nuestras aulas de clase y nuestros estudiantes se dan cuenta, nuestros estudiantes notan todas esas preocupaciones que nosotros tenemos y estamos haciendo de alguna u otra manera algún daño a cada uno de ellos. Les recuerdo, podemos inculcar en ellos tantos cosas positivas como cosas negativas, pero pues tratemos de inculcar en cada uno de ellos más cosas positivas, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que habla lo que son los estímulos físicos. Los estímulos, situaciones ambientales. Se refiere tanto al contexto en el que se produce la comunicación como al aspecto del que habla. ¿Ok? Habla, hablamos de el ambiente en el que nos desenvolvemos, en el contexto en el que estamos. Ya habíamos conversado un poquito de esto. El contexto, pues en el aula de clase o donde nos encontremos implementando nuestro aprendizaje, ¿sí? Entonces, pues tampoco podemos llevar a los niños a un espacio que no es adecuado para un proceso de enseñanza y aprendizaje, un espacio que no tiene ninguna relación con el tema que estoy dando, que no tiene ninguna relación con mi propósito, con mi objetivo, que es enseñar a nuestros niños. No podemos llevar a los niños a lugares donde existan miles de distractores, porque eso afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la comunicación no va a fluir. ¿Sí? La comunicación, tanto para ellos como para los docentes, no va a fluir, no va a tener ningún éxito en ese momento. Entonces, los estímulos situacionales ambientales también tienen bastante relación en este proceso de comunicación. ¿Ok? Y pasamos a un tema bastante importante que dice, ¿qué dificulta la comunicación en el aula? ¿Qué pasa? Que nuestros estudiantes no están adquiriendo esa información. Me esfuerzo todos los días, les doy el contenido, trabajo para ellos, llego preparada, llego, implemento mi clase, pero no hay comunicación, no hay aprendizaje, no veo avance, el proceso es muy lento. ¿Qué está pasando? Porque siempre cuando hay esos indicadores o siempre que hay esas señales, algo está pasando y pues uno como docente, el docente es observador, el docente tiene que estar en constante interacción con los estudiantes para saber qué pasa. Entonces, Gennis en 1975 plantea estas tres dificultades o esos tres obstáculos en la comunicación en el aula. El habla que es la falta de atención, las interpretaciones erróneas y el encubrimiento conductual. Cuando habla de la falta de atención, pues dice que el oyente, en este caso son los estudiantes, focaliza su atención en un modo parcial, únicamente en un tipo de estímulo. Por ejemplo, presta atención solo a las expresiones no verbales del profesor o al tono, en vez de las palabras que realmente está pronunciando. Es decir, el estudiante solamente se concentra, ¿sí? En los gestos que él está haciendo, en los movimientos que él está haciendo o en el tono de voz que él está utilizando, si es una manera muy alta, si es muy bajo o cómo lo está haciendo, qué palabras está utilizando, pero no está prestando atención al contenido que usted le está dando, al contenido que usted está implementando. Lo que quiero que usted entienda, no le está prestando atención. Entonces, esos son algunos distractores, ¿sí? O puede también que pase que el contenido que usted está dando no es de su interés. No es del interés del estudiante, entonces ahí está el problema. ¿Cómo hacemos de que él se interese en ese contenido? O puede que también pasa que el estudiante de pronto
ya sabe lo que usted va a comentar y pues no le interesa, no tiene ningún interés del contenido que usted está pasando. O puede que el estudiante ya ha escuchado ese tema y por eso pues no presta ningún tipo de atención. Son muchas cosas que tienen relación a la falta de atención, a la falta de atención en el aula, ¿sí? Por eso digo que los docentes debemos ser muy creativos a la hora de implementar un contenido en cada una de las áreas de aprendizaje y cómo queremos llamar la atención de nuestros estudiantes. Es por eso importante que nos podemos comunicar a través de técnicas y estrategias y pues así lograr la atención directa de cada uno de nuestros participantes, ¿ok? Seguimos con las interpretaciones erróneas. Decimos que los estímulos que recibimos no son interpretados siempre del mismo modo por distintas personas. Acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Que encontramos muchos estudiantes con personalidades diferentes, ¿sí? Que esto va mucho en la personalidad de la persona, ¿sí? Que de pronto, cuando las personas se sienten inseguras, cuando las palabras y gestos que utilizamos pueden ser interpretados de otra manera. ¿Por qué? Porque la persona no se siente bien, no se siente insegura. Entonces, es por eso que digo que tiene mucha relación con la personalidad de la persona o cómo se siente en el momento. Si se siente inseguro, el tema que usted está dando no le va a permitir tener seguridad de participar, de comunicarse, ¿sí? Entonces, en las palabras y gestos que utilizamos pueden ser interpretados de otra manera por los participantes, ¿sí? Entonces, cuando la persona se siente insegura o cuando no se siente bien en un entorno o en el contenido que se está dando, todo ese contenido puede ser mal interpretado, tanto como positivo como negativo. Tiene su, tiene su parte positiva, tiene su parte negativa. Entonces, a esto es lo que llamamos interpretaciones erróneas, que vemos que hay muchos participantes que toman el contenido o que analizan el contenido de una manera que no es correcta. Y pues eso influye mucho en cómo se siente la persona, en el estado de ánimo de la persona, ¿ok? Y pasamos por lo que es el encubrimiento conductual. Cuando hablamos del encubrimiento conductual, decimos que muchas veces en las relaciones sociales las personas no se muestran tal como son en la realidad. Las personas no muestran sus verdaderos pensamientos o sentimientos internos, así como vemos en los entornos laborales o en nuestros espacios laborales que muchas personas llegan con una cara de felicidad, pero por dentro están muy tristes, que no expresan realmente lo que sienten, que no expresan realmente su preocupación o sus emociones que en ese momento están viviendo. Así pasa en las aulas de clase, en el campo educativo. Así pasa en todos, con los docentes, con los niños, con el personal directivo, con todo lo que hacemos vida en una institución, en el campo educativo, ¿sí? Muchas veces vemos personas que no expresan sus emociones y eso no les permite tener una buena comunicación con sus compañeros, con sus profesores y por ende no le va a permitir obtener un aprendizaje significativo, un aprendizaje duradero, no se va a encontrar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, no va a pasar por ese proceso, porque tiene muchos sentimientos encontrados, porque tiene muchas preocupaciones guardadas y están ahí, están con él, están en su cabeza, están en su cuerpo, en su corazón y eso es una constante preocupación, eso es una constante pensadera, eso es una constante mortificación, decimos así, o una constante pensamientos que son negativos, ¿sí? Entonces, eso no les va a permitir comunicarse con los demás y por eso tampoco les permite prestar atención y por eso tampoco les permite interpretar un contenido de manera correcta o de manera adecuada, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando hablamos de encubrimiento conductual, porque están ocultando esos sentimientos, emociones y por ende esa conducta que de pronto está
implementando con su profesor, no es una conducta verdadera, no es una conducta cierta. Si demuestras que estás feliz, pero en el fondo tienes muchas preocupaciones, no lo estás. Entonces, como una máscara, como una careta que tiene el ser humano que no le permite avanzar, que no le permite estar en ese proceso de comunicación, en ese proceso de aprendizaje en ese momento. Entonces, estos tres puntos de los que habla Géminis son muy importantes en este proceso de la comunicación para poder entender muchas veces qué es lo que dificulta al estudiante aprender en un aula de clase o en el momento o en el entorno o en el contexto que se encuentra, ¿ok? Entonces, pues, eh, hoy vamos a terminar esta clase em, de esta manera, ¿sí? Plasmando cuáles son las dificultades que podemos encontrar en el aula y que muchas veces a veces desconocemos y que no sabemos por qué nuestros estudiantes no nos prestan atención, por qué no tenemos a veces ese dominio con el grupo, porque veo que muchos, yo llego, planteo mi propuesta y hay muchos estudiantes aislados, muchos a estudiantes pensando en otra cosa o muchos estudiantes que no entienden el contenido, ¿sí? Entonces, una tiene relación con la otra. Y pues eso es importante conocerlo, estudiarlo, llevarlo a la práctica, si ya nos encontramos ejerciendo como docente, pues lo llevamos a nuestro día a día con nuestros estudiantes y lo estudiamos a través de la observación. Podemos estudiarlo y decir, a este estudiante le está pasando esto, a este estudiante le está pasando tal cosa, puede que tenga relación con esto, o sí, y por ahí pues vamos conociendo cómo comunicarnos con nuestros estudiantes, pues tener un éxito total en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? Entonces, por hoy, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Hoy hablamos de lo que es la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que vemos que es realmente importante. Es importante porque si no nos comunicamos, si no sabemos cómo comunicarnos con nuestros estudiantes, no podemos avanzar. No avanzamos los docentes ni avanzamos los estudiantes, ¿ok? Porque ser docente no es que el profesor se las sabe todas, ni que el profesor va a llegar y va a implementar unas normas y estas normas las tienen que cumplir y ya, no, porque de esa manera pues no estamos logrando ni estamos adquiriendo ningún tipo de aprendizaje, ni estamos siendo flexibles, ni estamos dando oportunidad a nuestros participantes, ¿ok? Entonces pues les dejo como reflexión todo este contenido que acabamos de conversar o que acabo de implementar con ustedes para que lo piensen, lo analicen, lo consideren cada uno de los puntos que acabé de mencionar y pues tengan muchos éxitos en su futuro, muchos éxitos en su presente, ¿ok? Entonces, pues quedo atento a cada una de sus dudas. Quedo atenta a cada una de sus inquietudes. A través de la plataforma pueden contactarme y preguntar si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, si de pronto no entendieron algo, si de pronto no les parece algo, si de pronto dicen, profesora, creo que lo que usted acaba de mencionar tiene relación, tiene relación, pero podemos mejorar con tal cosa, o profesora, creo que no debería de ser así, que creo que deberíamos mejorar tal punto, como ustedes quieran. Tienen esa libertad de mi parte, tienen esa oportunidad que les doy de que participen, de que me comenten, de que me digan qué les parece, de que me le digan si pueden aplicar cada uno de estos puntos en sus actividades pedagógicas, ¿sí? Entonces, pues, me despido de ustedes recordándoles que estoy atenta a cada una de sus dudas a través de la plataforma, siempre para servirles con la mejor disposición del mundo. Una vez más, bienvenido al curso y pues éxitos, éxitos y muchas bendiciones. Hasta un próximo encuentro.